En este video hablaremos acerca de cómo invertir en dólares, euros y libras, ETFs y acciones para no tener los ahorros solamente en pesos. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte al canal. Recordemos como siempre que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Teniendo en cuenta la alta volatilidad y la incertidumbre en la economía y la política, desde el año anterior hemos venido mostrando cómo, en nuestra opinión, se debería tener una alta exposición en dólares, euros u otras monedas. Por ahora, la incertidumbre aún continúa. Por lo tanto, es apenas razonable tener una importante participación del portafolio de inversión, de los ahorros o del patrimonio en monedas diferentes al peso. Sin embargo, es probable que el aumento de tasas de interés por parte de la Fed posiblemente tenga un cambio de ciclo en los próximos meses. Esto de alguna manera llevaría a que el dólar perdiera algo de fortaleza con respecto a otras monedas. Por lo tanto, sería interesante no solo tener exposición en dólares, sino también otras divisas o en activos que estén relacionados incluso con commodities y materias primas. Mostraremos diferentes alternativas para que se tenga la posibilidad de organizar una cartera con bastante diversificación, tanto en países, monedas y tipos de activos. Pero hay que tener en cuenta algo muy claro. La inversión en acciones debe verse a largo plazo, mínimo 2 años, pues a corto plazo es bastante probable que se tenga una corrección en cualquier momento, y más teniendo en cuenta que desde octubre del año anterior las bolsas ya han tenido una tremenda recuperación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el potencial de valorización ya no es tan alto como el que se tenía en octubre del año anterior o a principios de año, en donde tanto índices, ETFs y acciones se encontraban con unos múltiplos muy llamativos. Si bien aún hay espacio para volver a máximos de finales del 2021, en el corto plazo aún está el fantasma de la recesión de los Estados Unidos y de algunos países de Europa, que podría en cualquier momento llevar a unas importantes correcciones en las bolsas, que deberían ser los mejores momentos para tomar posiciones de manera importante. Entonces, una estrategia a tener en cuenta sería tener en consideración diferentes bolsas y comprar cuando se tienen importantes correcciones en sus índices. La primera opción que revisaremos es invertir en acciones en las bolsas de los Estados Unidos, con ETFs indexados el S&P 500 y el Nasdaq 100. Recordemos que el S&P 500 es un índice que reúne las 500 principales compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Incluye los diferentes sectores, tanto tecnológico, cuidado de la salud, farmacéutico, consumo básico, financiero, utilitarios, energía y entre otros. Si bien aún hay espacio para volver a máximos, en este proceso se pueden tener correcciones en cualquier momento y más si se tienen nuevos aumentos de interés por parte de la Fed, más allá de lo que se espera, o si también se tiene una recesión que tenga una caída del PIB superior al 1% o por más de 2 trimestres consecutivos. Por otro lado, el múltiplo PER Forward, que es la relación entre el precio y los beneficios esperados para el siguiente año, se encuentra muy cercano a las 18 veces, que si bien no está en niveles del 2021, sí está cercano al promedio de los últimos 5 años. Por supuesto que con una recesión importante los múltiplos se contraerían y la corrección del mercado sería posiblemente de más de 2 dígitos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que se debería tener un horizonte de inversión a largo plazo, en donde se deberían de aprovechar las oportunidades donde el mercado baje para tomar posiciones de manera importante. Hay que recordar que los ETFs que siguen a este índice son el BOO y el SPY. Por el lado del Nasdaq 100, se trata de un índice que reúne principalmente a las acciones de empresas tecnológicas. En las primeras posiciones se encuentran compañías como Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta y Tesla, entre otras. Tener un solo ETF como el QQQ con todas estas excelentes compañías es una buena oportunidad de lograr con poco dinero invertir en alguna de las mejores compañías del mundo. Ya en un reciente artículo habíamos revisado cómo la probabilidad de recesión de los Estados Unidos es de alrededor del 65%, pero por ahora la expectativa es de una recesión moderada y de corta duración, con una caída del PIB del orden del menos 0,6%. Una recesión profunda o de gran duración de más de 2 trimestres podría llevar a una caída en los beneficios de estas compañías, lo que posiblemente también llevaría a una reducción importante en el precio de las acciones.
el índice Nasdaq 100 ya ha tenido desde octubre una recuperación superior al 20%. Por lo tanto, a corto plazo es probable una corrección y como ya revisamos, una recesión incrementaría la magnitud de esta caída. Pero a largo plazo, el índice aún tiene un buen espacio para recuperar los máximos de finales del año 2021, cuando sobrepasó los 16.000 puntos. Recientemente, las principales tecnológicas han reportado sus resultados, en donde la mayoría de compañías han mostrado unos resultados por encima de las expectativas. En particular, Meta, Microsoft y un tanto Amazon han tenido unos resultados que han permitido unas buenas valorizaciones para los últimos días. Estas compañías son sumamente complejas de analizar, pues cotizan a unos múltiplos que podrían parecer para muchos absurdos, pues se trata de múltiplos PER por encima de las 30 veces beneficios, pero hay que tener en cuenta que su potencial de crecimiento les permite que aun con estos ratios sean compañías a tener en cuenta, pues son algunas de las empresas que a nivel mundial tienen una de las mejores ventajas competitivas, con una presencia en diferentes sectores y con productos que son líderes en su área. La segunda alternativa a revisar es invertir en acciones de las bolsas de Europa en euros. Al igual que lo que ocurre en la bolsa de los Estados Unidos, ya el mercado ha tenido una tremenda recuperación en los últimos meses. Por lo tanto, el potencial de valorización ya no es tan alto como el que se tenía a comienzos de año. Y por supuesto, es bastante probable tener una corrección importante en el corto plazo. Un ETF que reúne las principales compañías que cotizan en Europa es el FES, que está indexado al índice Eurostoxx 50, que incluye las 50 compañías de las bolsas europeas con mayor capitalización bursátil. El múltiplo precios-beneficios actualmente está en 13.2 veces. La relación precio-valor en libros está en 1.8 y el dividendo anual es del 2.62%. Este ETF reúne compañías de Francia, Alemania, Holanda, España, Inglaterra, Italia y otros países europeos. En las primeras posiciones se encuentran empresas de gran calidad como LVHM, que es el grupo del sector de lujo Louis Vuitton, ASML, compañía del sector de semiconductores de origen holandés que fabrica las máquinas para producir los microchips y semiconductores, Total Energies, que es una compañía del sector energético francesa, SAP, que es una compañía de software alemana, Sanofi, que es una farmacéutica francesa, Siemens, compañía del sector industrial y eléctrico de Alemania. Otras compañías que hacen parte de este ETF son L'Oréal, Allianz, Schneider Electric y Air Liquide. Otra alternativa son los ETFs de acciones del Reino Unido. El Reino Unido es uno de los países desarrollados que más probabilidad de entrar en recesión tiene, con un 75%. Esta es tal vez una de las razones por las cuales actualmente la bolsa de ese país se encuentra cotizando con unos ratios históricamente bajos. Actualmente el múltiplo PER Forward está en unas 10,7 veces, siendo uno de los mercados de las economías desarrolladas de Occidente con su múltiplo PER bastante por debajo de sus ratios históricos. En esta gráfica vemos cómo se observa que el múltiplo PER Forward está por debajo de los valores históricos, posiblemente porque el mercado, como dijimos, esté descontando una recesión, en donde si caen los beneficios, los múltiplos se comprimen y las proyecciones son negativas. El ETF, que incluye las compañías en la bolsa de Nueva York más importante, es el FLGB, que incluye 114 compañías y actualmente tiene un múltiplo PER de 10,9 veces, con una relación precio-valor en libros del 1.77 y un muy interesante dividendo del 3.55. Entre las primeras posiciones se encuentran compañías como AstraZeneca, Shell, HSBC, Unilever, BP, Diageo, British American Tobacco, Glencore, GSK y Río Tinto. Por sectores, los principales son el financiero con el 19%, el de consumo no durable con el 17% y energía y minerales con el 12.8%. Otra alternativa son ETFs con acciones en la bolsa en España. Esta fue una de las bolsas que nombramos como interesantes a finales del año anterior, para este año. Actualmente, debido a la tremenda recuperación, el potencial ya no es tan alto, pero aún como lo vemos en esta gráfica se encuentra con un múltiplo PER Forward de unas 10.7 veces, aún por debajo de sus promedios históricos. Hay que tener en cuenta que las proyecciones de crecimiento son positivas para el país ibérico,
aun cuando no hay que olvidar que la deuda en este país es bastante alta como porcentaje del PIB. Un ETF que reúne las principales compañías de esa plaza bursátil es el EWP, que actualmente tiene un múltiplo del 9.45 veces, con una relación precio-valor en libros de 1.25 y un dividendo del 2.56. Se incluyen compañías muy interesantes como Iberdrola, Amadeus, Ferrovial y Celnex, pero tiene una alta exposición en el sector financiero. Otra opción son ETFs con acciones de la Bolsa de Polonia. En el caso de Polonia se trata de un país con un nivel de riesgo importante, pues la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia empeorara, se vería seriamente afectado. Sin embargo, no hay que olvidar que gracias a su crecimiento económico ya se trata de una de las 20 principales economías más grandes del mundo. También a finales del año anterior mostrábamos cómo era una bolsa con fundamentales bastante interesantes, pues su economía viene creciendo con las mejores tasas de Europa. El crecimiento, si bien en el último trimestre del 2022 no fue el mejor, a futuro puede cambiar rápidamente el panorama. Actualmente el principal índice de la Bolsa de Polonia es el WIG 20, que se encuentra arriba de los 1900 puntos con una importante recuperación en los últimos meses. Por lo tanto, es probable una recuperación en el corto plazo. Actualmente el múltiplo PER Forward se encuentra en 7.3 veces, por debajo de sus valores históricos. El ETF EPOL, que reúne las 35 principales compañías de esta bolsa, muestra un interesante ratio precio-beneficios de 6.78 veces, con una relación precio-valor en libros de 1.06 y un dividendo del 2.34. Las principales compañías no son muy reconocidas en Latinoamérica, pero se tratan de empresas en su mayoría con excelentes fundamentales. Por sectores, el principal es el financiero con el 38%, el retail con el 17%, el de energía y minerales con un 16% y servicios tecnológicos con un 5.8%. Utilitarios tiene el 4.4% de participación. La última opción que revisaremos son ETFs de la Bolsa de Austria. La bolsa de este país se ha visto afectada también por el conflicto en Europa, debido a que los bancos austríacos tenían una importante exposición en activos en Rusia. Adicionalmente, las recientes tensiones en los bancos han tenido una incidencia, pues el sector con mayor participación en esta bolsa es el financiero. El índice ATX, que reúne las principales acciones de la Bolsa de Viena, se encuentra por encima de los 3.200 puntos, aún con espacio para recuperar valores históricos. Eso sí, teniendo en cuenta que a corto plazo la corrección puede ser importante. Actualmente, el múltiplo PER Forward tiene un ratio de 6.6 veces, por debajo de sus valores históricos. El ETF EWO, que reúne las 24 empresas de esa bolsa, tiene el múltiplo precios-beneficios en 6,6 veces, con un ratio precio-valor en libros de 1.02 y con un excelente dividendo del 4.3. Las compañías que componen este ETF no son muy conocidas, son principalmente del sector financiero con un 40%, de utilitarios con el 13%, de energía y minerales con un 12% y de manufactura con el 8%. Ya para un siguiente video revisaremos cómo tener también exposición en commodities y materias primas como el oro y la plata. Pero insistimos que las anteriores opciones no son recomendaciones de compra o inversión. Hay que reiterar que en cualquier momento se espera una corrección importante en el mercado. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Cuál de las opciones acá mostradas te parece que tiene un potencial importante de valorización en el mediano y largo plazo? Ingresa en invertología.com para más información.